7 de la mañana con 37 minutos. Recién hablábamos de las elecciones. Bueno, ahora las vamos a analizar. ¿Qué pasó ayer y qué va a pasar sobre todo en el futuro con eventuales primarias de la ex Concertación? ¿Habrá o no? ¿Se bajará alguna de las candidatas que está sonando hasta el día de hoy? Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar al director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. Marco, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y quería partir preguntándole, ¿le sorprendió o no el resultado de las elecciones de ayer? Hola Roberto, Karina, muy buenos días. Sí, yo creo que fueron sorprendentes los resultados, especialmente en el marco de un electorado tan volátil, ¿no es cierto?, que no sabemos muy bien cómo se comporta. Era difícil poder predecir cuál iba a ser el desenlace final. Por eso que los resultados son sorprendentes, tanto por el volumen de participantes. Sabíamos que en la medida que participara una mayor cantidad de personas, y eso fue lo que ocurrió, contrariamente a lo que mostraban las encuestas, y en segundo lugar, por el desenlace mismo en cada uno de los dos pactos. Evidentemente es un resultado que sorprende, pero que da cuenta, ¿no es cierto?, de la volatilidad, de la falta de dificultad para predecir, ¿no es cierto?, por lo tanto, escenarios electorales en ese contexto. Marco, buenos días. ¿Estamos frente a un nuevo tipo de electorado en nuestro país? Se lo pregunto porque aquí hay varias definiciones que quedaron al descubierto. Por ejemplo, no se votó tanto por los extremos, tampoco se votó por figuras antiguas de la política y más bien por independientes o por figuras nuevas y además muy jóvenes en cuanto a edad. ¿Hay un cambio también en el elector chileno? Sí, yo creo que hay que fijarse no solo en el volumen de personas que participaron ayer, un poco más de 3 millones de participantes, sino que en la composición, como tú dices, sociodemográfica. Es decir, no solamente la edad que tienen, o sea, el grupo etario al que corresponden, sino también los sectores sociales de los que vienen. Es un dato muy relevante. En segundo lugar, creo que hay que poner sobre la mesa, ¿no es cierto?, esta idea de que lo que tenemos es un electorado intermitente, es decir, se activa, ¿no es cierto?, cuando se siente llamado o se moviliza por una causa que le parezca interesante, que le parezca atractiva. Eso lo hace, ¿no es cierto?, que vaya a votar. Así ocurrió, ¿no es cierto?, en las elecciones de mayo y ocurre en el plebiscito, primero en mayo, después y ahora en estas elecciones. Sin duda, los candidatos Boric y Sichel convocaron y generaron que esos electores, ¿no es cierto?, se movilizaran a votar por ello. Ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Y lo tercero, creo que también lo señalas muy bien tú, desde el estallido social en adelante estamos asistiendo a la muerte de un ciclo o al cierre de un ciclo político, ¿no? Lo viejo podríamos denominar, que está siendo reemplazado o va a ser reemplazado por algo distinto. No sabemos muy bien cómo va a ser ese nuevo ciclo, pero va a ser un ciclo nuevo. Por eso que lo que vimos ayer también fue un síntoma más, ¿no es cierto?, de que lo viejo estaba muriendo y lo nuevo está naciendo, y estamos justamente en ese proceso. Marco, reemplazado por algo distinto, dices tú. ¿Qué va a pasar en noviembre? ¿Te atreves a aventurar cuáles van a ser los nombres que finalmente van a estar en esa papeleta de noviembre? Recién leía que uno de tus pronósticos decía que es posible que Paula Narváez termine por bajar su candidatura. ¿Crees que eso puede pasar? Y finalmente, bueno, preguntarte esto, ¿quiénes van a llegar a la papeleta de noviembre? Sí, a partir de hoy día se comienza a configurar una nueva papeleta. Hay 36 días para el plazo final para inscribir candidaturas al Parlamento y a la Presidencia de la República, que son el 23 de agosto. Por lo tanto, vamos a tener un mes muy intenso de negociaciones para poder estructurar esa papeleta. Ya tenemos dos candidatos, Sichel y Boric, pero la centroizquierda va a tener que dilucidarse el escenario para ver efectivamente si Paula Narváez, Anna Proboste o Carlos Maldonado, los tres se inscriben o se van a bajar en pos, ¿no es cierto?, de un proyecto colectivo. Se complica mucho lo de Paula Narváez porque efectivamente Boric está apelando a un elector de centro izquierda al que Paula Narváez podría hablarle y al que le ha venido hablando en los últimos meses. Por eso se hace muy difícil sostener la candidatura de Paula Narváez, y en segundo lugar la presión que hay sobre el Partido Socialista en este minuto para que vuelva a reconstruir, ¿no es cierto?, esa alianza
que duró pocas horas el día previo a la inscripción de las primarias, en donde el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista habían llegado a un acuerdo, ¿no?, para inscribir primarias en conjunto. Lo que evitó que esa primaria se bajara fue el rechazo del Partido Comunista al Partido por la Democracia. Quizá el resultado hubiera sido muy distinto si Paula Narváez hubiera competido ayer en la primaria del domingo. Probablemente no lo sabemos. El contrafactual podría haber sido incluso que Jadwe podría haber ganado. En fin, son las cosas que ocurren en el marco de una negociación, pero efectivamente para la centroizquierda esto se convierte en una dificultad que va a obligar a acelerar las definiciones, especialmente en el caso de Yanna Proboste y Paula Narváez, que van a tener que en los próximos días tomar una decisión. Yo veo difícil hacer una primaria convencional, especialmente después de los 3 millones de personas que participaron ayer. Imagínense ustedes una primaria con 100.000, 200.000 personas. No sería en absoluto, ¿no es cierto?, comparable. Por eso que no veo razonable una solución a través de una primaria, sino que más bien un acuerdo político en el mundo de la centroizquierda para tener un candidato o candidata. Marco, me gustaría saber, a su juicio, ¿quién tiene para usted el escenario más difícil en este momento? Si Sichel, al tener que convocar a un electorado de centro o de derecha, por ejemplo, cercano a Lavín, y desmarcarse del gobierno o no desmarcarse del gobierno, por ejemplo, hacerle una señal al gobierno, pero sabemos que el gobierno tampoco está en este momento en una buena plataforma política como para atraer votos. Ese escenario o versus lo que tiene que enfrentar Gabriel Boric, que en el fondo tiene que convocar también un electorado de centro y tratar de que, por ejemplo, un partido tan fuerte como la Democracia Cristiana termine proclamándolo a él o por lo menos respaldando su candidatura, ¿no? Sí, como tú decías, Karina, esta elección se va a resolver con el elector moderado, un elector de centro, no de centro político, sino que moderado en términos de su idea, ¿no? En los sectores medios, fundamentalmente, las clases medias, que ayer, ¿no es cierto?, dieron una señal bien importante apoyando a la candidatura de Sebastián Sichel. Y por lo tanto, el desafío, como tú muy bien lo planteabas, está puesto a las dos candidaturas. Sichel además tiene que configurar una fuerza política con los partidos políticos de la derecha. Recordemos que él es independiente, ¿no? Y por lo tanto no solo se trata de tener una candidatura presidencial, sino que también tener una plantilla parlamentaria. Cada vez más es necesario tener el poder ejecutivo, pero también tener las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar. Por lo tanto, el legislativo, claro. Entonces, por lo tanto, va a tener que configurar una lista parlamentaria y ahí los partidos van a poner sus condiciones. Y por lo tanto, una primera dificultad que va a enfrentar Sebastián Sichel es la negociación, ¿no es cierto?, por esa plantilla parlamentaria, por los independientes que él intente apoyar, ¿no es cierto?, y cómo eso lo van a procesar los partidos. En el otro bloque, ¿no es cierto?, Gabriel Boric va a tener que generar las condiciones para procesar las diferencias que se produjeron con el Partido Comunista. Las elecciones primarias generan un efecto divisivo, un efecto de división, y en ese bloque la división fue muy fuerte. En los últimos días, ¿no es cierto?, antes del domingo, la campaña había alcanzado niveles de fricción muy importantes, y por lo tanto ahora Boric va a tener que recomponer esa relación con el Partido Comunista y abrir una negociación, ¿no es cierto?, como decía antes, con el Partido Socialista, el PPD fundamentalmente, para traerlos a su eventual candidatura presidencial. Y por lo tanto, eso va a requerir de negociaciones, eso va a requerir de talentos, ¿no es cierto?, necesarios para articular la relación con los partidos políticos, que fueron los grandes derrotados también el día de ayer. Pero ¿cuál es más difícil? Porque esa era mi pregunta. ¿Cuál de los dos escenarios lo ve más complejo? Yo veo más complejo lo de Sichel, porque él va a tener que intentar llegar a un acuerdo con los partidos políticos y alejarse del gobierno. Creo que él es el candidato, era el candidato del gobierno, y por lo tanto ahora va a tener que romper con el gobierno, porque no va a poder seguir cargando con esa mochila. Marco, difícil. Ya recién hablábamos que la candidatura del Partido Comunista va a quedar bajo el espectro de lo que va a ser la candidatura de Gabriel Boric. Hablando de lo que es la derecha más tradicional o más conservadora, ¿qué va a pasar con ese espectro? Porque de los 4 candidatos de Chile Vamos, Sichel se podría interpretar que era el candidato más de centro de los 4, quedando tal vez la derecha más tradicional o conservadora un poco desamparada.
Decían ayer algunos analistas que quienes sacaban también cuentas alegres con el triunfo de Sichel era José Antonio Kast, que se va a presentar justamente por esa ala más conservadora. ¿Qué tanto podría dañar la candidatura de José Antonio Kast las intenciones presidenciales de Sichel? Al desaparecer, ¿no es cierto?, el miedo ajado fundamentalmente que generaban los dos bloques, esta idea del anticomunismo, evidentemente esta va a ser una elección que va a ir más a buscar el elector moderado, ¿no? Por lo tanto, las posiciones extremas, José Antonio Kast o algún candidato que fuera o candidata que se levante desde la lista del pueblo, evidentemente van a tener más complicaciones porque el electorado chileno es un electorado más bien, como lo ha venido demostrando, gradualista, reformista, gradualista, moderado. Por lo tanto, las posiciones extremas no creo que tengan todavía mucho espacio en Chile después de que desaparece la figura de Jadwe, ¿no es cierto?, como el gran elemento sobre el cual se definían los candidatos. Creo que eso va a generar un fenómeno más bien de moderación de la política chilena y por lo tanto las aventuras por los extremos creo que no van a tener la viabilidad que podrían haberla tenido si Daniel Jadwe hubiera sido el candidato del Pacto Apruebo Dignidad. Claro. Bien, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Chao Roberto, Karina, buenos días. Gracias, chao. Marco, buenos días.